Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el honor, el placer, el gusto hemos hablado tantas veces que lo vamos a nombrar columnista principal a mi querido amigo, el doctor Eugenio Semino, defensor a rajatabla del sector pasivo en estos 20 años más o menos, en los cuales ha dedicado su accionar, su preocupación, su vida un poco al servicio del sector pasivo. Y acá quiero saludarlo al doctor Eugenio Semino, porque siento un gran respeto, también, porque no, un tremendo afecto. Eugenio, querido, te agradezco mucho tu presencia hoy, en este momento tan complicado que está atravesando el sector pasivo, como muchos otros en estos 20 años que has estado a cargo de la Defensoría. La alegría es mía, Pocho, y bueno, el poder participar de mi parte es gracias a que hay un espacio permanente en tu programa dedicado a los adultos mayores. Esto es una verdadera excepción en términos de los medios de comunicación, ya que a veces aparecen noticias esporádicamente, pero tantos años, estas décadas, siguiendo el tema, hablan de una particular vocación por seguir la problemática y sobre todo en estos momentos tan complicados, tal cual lo señalabas, tan difíciles para los adultos mayores, donde se ha mezclado lo que ha hecho el escenario de pandemia conjuntamente con sus limitaciones en términos de lo económico, lo habitacional, las carencias que están padeciendo 7 millones de argentinos, ¿no? Así es, Eugenio, y digo más, llevas 20 años más o menos a cargo de la Defensoría, ¿no? 25, casi estoy para la medalla de plata. Nos está ganando, creo que el programa está llegando a los 20, este programa Corriente de Pensamiento. Y te pregunto concretamente un tema que parece que siempre es importante, a pesar de todas las cuestiones que se están planteando. Un tema al cual no renunciaste nunca, que es de la Defensoría medir en 2 oportunidades durante el año cuál es lo mínimo que necesita el adulto mayor para poder sobrevivir. Lo solía hacer en mayo y en esta época, septiembre, octubre. Así que si lo hiciste, ya te pediría que por favor le dijera a los televidentes. Sí, tenés una muy buena percepción, porque tal cual lo señalás, nosotros hicimos la primera medición del año el 15 de abril, y precisamente en estas horas, mientras estamos hablando, se está terminando la medición del mes de octubre, como lo hacemos desde hace ya más de 12 años. No te puedo dar el número totalmente acabado, pero a grandes trazos, recordemos que la canasta del mes de abril nos había dado, recuerdo, una canasta con gastos de vivienda para el adulto mayor, y que las mediciones las hacemos en grandes centros urbanos, como son Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba y Mendoza. Esto no es antojadizo, sino que está relacionado que son los lugares donde hay más población añosa. En esa medición de abril nos encontramos con que nos daba un resultado de la misma de 64.000 pesos. 64 en la anterior, en la primera del año. La de abril. La que estamos terminando en estas horas, estamos alrededor de los 75.000 pesos, Pocho. Y esto nos tiene que poner una luz más que roja, porque ya eran muy insuficientes los saberes en términos históricos en los 3 últimos años y medio
han perdido el 50% de su poder adquisitivo y la inflación lo sigue carcomiendo a esos saberes. Vos fijate que mientras hablamos de 75.000 pesos, hasta el mes de septiembre, hasta este momento que estamos compartiendo a principios de octubre, el haber mínimo jubilatorio, que es el que percibe más de 4,5 millones, la gran mayoría, está en 4,5 millones de... Exactamente. ¿Cuánto perciben? 25.900 pesos. Es decir, prácticamente un tercio de la canasta. Y claro, si tenés 75, ¿sí? Porque vos fíjate que lo que ha pasado es que habían perdido con la anterior administración en el 18 y 19 un 20% en relación con la inflación de ese periodo. Durante el 2020, donde hubo todos reajustes por decretos de necesidad y urgencia, ya que se había suspendido la fórmula de movilidad, perdieron entre 10 y 15 puntos según las categorías, y durante este año que se aplicó la nueva ley de movilidad, que se votó en diciembre del año pasado, en el primer semestre del año volvieron a perder 5 puntos más los haberes jubilatorios en relación con la inflación. Te recuerdo este pequeño tramito de este año. Este año, en el mes de marzo, las jubilaciones reajustaron el 8%, y en el mes de junio reajustaron el 12%, es decir, el 20%. Y en ese periodo, en ese semestre, la inflación fue el 25%, por lo cual, lamentablemente, no se recompone el haber, sino que se sigue deprimiendo en relación con lo que es el costo de vida, que como todos percibimos, es cada vez más difícil de poder manejar, sobre todo en algunos grandes rubros como es alimentos, vivienda y medicamentos. Medicamentos, por ejemplo, en esta última canasta, cuando medimos anualizado a agosto del 2020 a agosto de este año, si tomamos la inflación general en ese periodo es el 51%, pero cuando tomamos medicamentos estamos en el 73%. Es impresionante. Y esto tiene una gran influencia, ¿no? Eugenio, yo digo otra cosa. Primero, que estamos en los últimos 4 meses todavía del año que faltan, que generalmente se agudiza el problema de los precios, etcétera. Y vos hablaste de medicamentos. Y el tema vivienda también se ha encarecido. Pero además de encarecerse, a mi criterio, no hemos avanzado en cuanto a la construcción de vivienda, porque seguimos el país con un déficit de 3 millones de viviendas todavía. Otra vez vi por ahí que decían 1.300.000, no, yo creo que seguimos con ese mismo déficit que tenemos desde hace varios años. Sin lugar a dudas, si vos fijate que en el tema del adulto mayor se hacen anuncios a veces de construcción de viviendas y todo esto está muy bien. Ahora, el adulto mayor no puede esperar 5 o 10 años que se construya una vivienda. Esa es la verdad. Y muchos que tienen su vivienda propia se encuentran que no la pueden mantener. Mirá, hay que pagar la defensa, hay que pagar una serie de cosas. Entonces, y es más, lo vamos a hablar tal vez en un idioma más cotidiano. Cuando tenés un desperfecto en tu casa, cosas menores, o se rompe el termotanque, o el calefón, o hay algo de plomería en la cocina, en el baño, hay que desembolsar 4 o 5 mil pesos, o si es algo más grave, 10.000 pesos. El adulto mayor no lo puede hacer. No lo puede hacer. Es decir, una reparación común
no la puede afrontar. Y a veces, digo estas cosas porque a veces en términos de los grandes análisis políticos estas cosas no se mencionan. Pero si no arreglás el calefón, te tenés que bañar con agua fría. Digo, esta es la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie, ¿no? Y otra cosa, querido Eugenio, acordate que adultos mayores son los que más requerimientos de medicamentos tienen, y esto es lo que se ha ido a las nubes también, como otras cuestiones. Exactamente. Entonces esto Exactamente. realmente produce un problema enorme en la gente y en el bienestar de los... Porque no solamente además tienen que pagar, como decíamos, el tema de expensas, hay otras cuestiones que también tiene que pagar, sobre todo depende del lugar donde viva. Esto creo que es también importante, de la ciudad, de la provincia, etcétera, habrá que ver. Y lo otro que a mí Sí, me llama la atención, bueno, ahora se produce este tema de reducir la edad eh, del sector femenino, y después, ¿qué se requiere para que se puedan jubilar las mujeres? Pero además de todo eso, vemos que hay hasta están habiendo debates con respecto a este tema, cuando yo me acuerdo que hará cuánto que hablamos, 2 meses o 3, así es. por este programa, y hablamos, buscamos, y en el Parlamento no había ningún proyecto que se ocupara de esto. Y yo pienso que también programas de televisión o de radio, etcétera, tienen que ser dedicados en muchos casos a este gran sector que hablaba de 7 millones de mayores, de los adultos mayores, porque en definitiva llegan al final de su vida, después de trabajar toda su vida, y no se los tiene en cuenta en la medida que las circunstancias requieren. Te dejo a vos, Sí, Eugenio, que soy el que sí, más vos sabe de esto. hablabas, porque aparecieron una cantidad de cuestiones relacionadas con el adulto mayor en el momento preelectoral, ¿no es cierto? Es decir, apareció Ah, desde un bono en agosto hasta algunos programas que ya existieron. El llamado programa de jubilación anticipada, en realidad es un programa que estrictamente se llamaba PAD, Prestación Anticipada por Desempleo. Rigió entre el año 2005 y el año 2007, cuando el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estaba a cargo del ANSES. ¿De qué se trata este programa que no es novedoso? Se lo transmite como tal, pero es un programa que, como te decía, ya en aquel momento se habían acogido al mismo alrededor de 50.000 personas. Este programa implica que las mujeres entre 55 y 59 años y los hombres entre 60 y 64 años, que tengan ambos 30 años de aporte al sistema sin que haya mediado moratoria, es decir, este es el requisito fundamental, y que a su vez al 30 de junio de este año se hayan quedado sin trabajo, no tengan ningún ingreso registrado, ni tampoco ningún tipo de subsidio, y una condición socioeconómica que tienen que comprobarse, que no tengan bienes, que no tengan rentas, pueden acceder a un beneficio que es equivalente al 80% de lo que sería su jubilación durante el periodo de esos años hasta que se cumpla la edad jubilatoria. El universo al cual beneficiaría este programa es entre 20 y 30.000 personas, que bienvenido para ellos. Ahora,
hay que tener en cuenta que inclusive le permite tener obra social a quienes ingresan al mismo, es decir, el PAMI, y adquieren el derecho a pensión en caso de fallecimiento del conviviente. Ahora vos fíjate, Pocho, hay un tema. Sí. Este programa que restotaron ahora rápidamente por decreto de necesidad y urgencia, que insisto, es un universo muy reducido, desde el año 2007 estuvo en el Congreso de la Nación con proyectos varios y nunca se llegó al recinto por el costo fiscal del mismo. ¿Mm? Es más, Cajoneado. sí, es más, no hubo inclusive proyectos tanto de la actual oposición como del actual oficialismo. Últimamente estaba en vigencia el proyecto de la diputada opositora Alicia Terada y de la diputada oficialista Mirta Tundi, que inclusive en su condición de presidenta de la Comisión de Seguridad Social lo trató de impulsar y nunca se pudo concretar, nunca hubo un debate legislativo respecto a esto, y después terminan sacándolo de urgencia sin pensar en el costo fiscal ni nada. Insisto, bienvenido para quien lo recibe, pero sin ningún tipo de análisis por un decreto de necesidad y urgencia, como vienen haciendo las cosas. Y en definitiva lo que estamos viendo es que se van haciendo parches preelectorales para ver si se puede conquistar un voto más o menos, mientras que el total de los jubilados están en la situación que describíamos anteriormente. Y en cuanto a este tema, vos sabés que para mí tiene un enorme sentido social, es acordarnos de la gente que trabajó toda su vida, y ya no voy a decir lo vamos a hacer, sino que lo hicimos en el año 83, 84, cuando nos tocó el honor de gobernar nuestra provincia. Con el Es que vino el 82% móvil. 82, ¿cómo? Perdón, Eugenio, querido, No, perdón. que lo recordaba con el 82% móvil, ¿no? Que hoy Exacto, el es una 70. herejía prácticamente, ¿no? Claro, pero era una total convicción, no era fácil el momento, porque no había ley de coparticipación, pero consideramos que era nuestra obligación y lo hicimos, y funcionó muy bien. Se integró el instituto, a lo mejor, y lo presidió el presidente del centro jubilado. Pues creo que Así es. esa es la obligación que tenemos. Yo lo Eh, recuerdo, seguramente vos lo percibiste cuando manejabas los destinos de la provincia, que más allá de la satisfacción del jubilado y del respeto a su derecho, el jubilado lo consume en el mercado interno, lo que se le pone en el claro, bolsillo. Es decir, genera con eso más trabajo, genera impuestos, redinamiza un mercado que hoy está totalmente aplastado, ¿no es cierto? Frente a lo que vos exponías de lo que era como derecho adjudicar el 82% móvil en tu vida como gobernante a principios de la democracia, esta trama no democrática. solo era cumplir con un derecho, sino que evidentemente es una redinamización de la economía a partir que ese peso, ese haber que tiene en el bolsillo el jubilado, se convierte en consumo y el consumo genera impuestos y genera trabajo genuino, ¿no es cierto? Totalmente, Eugenio, pero además que quede claro, eso no lo hicimos por quedar bien, lo hicimos porque sentíamos la necesidad y era nuestra obligación. Es lo mismo que algunos dicen, no, este fue honesto, pero esto es lo importante. También saber reconocer que no es un mérito, sino una obligación actuar de esta manera. Porque para eso te eligieron, para eso estás, para eso tenés que estar. Y aunque no tenga cargo, también creo que tenés que seguir, o funciones públicas, tenés que seguir en la misma tesis. Creo que la coherencia y la transparencia son aspectos fundamentales para la
Yo te incorporaría 3 cosas. La humildad, tener un buen equipo, porque eso sí que es importantísimo, y conocer los temas a los cuales tenés que aportarle, mejor dicho, dedicarle lo que la gente, cuando te votó, pretendió que hiciera. Efectivamente, y vos señalabas algo que inclusive en tu vida legislativa lo practicaste, que es la necesidad de debatir y de consensuar, es decir, acordar con el resto de los grupos legislativos lo que es necesario para el ciudadano, es decir, no convertir todo en una contienda, en un tironeo, cuando la seguridad social necesita acuerdos, ¿no? Esto ha ocurrido en todo el mundo. En un ring, si querés, hablando de boxeo, uno contra el otro y el otro contra el otro, así, ida y vuelta de enfrentamiento, cuando hay que buscar la paz, el entendimiento, lo que vos decís, el acuerdo, esta palabra tan importante ahora que antes no era tenida en cuenta, creo que es lo fundamental, porque si no buscamos el equilibrio y no reconocemos que nos equivocamos y no analizamos los temas en conjunto, creo que nunca vamos a recuperar lo que pretendemos de nuestra querida Argentina. Esta es la verdad. Y vos cumplís una magnífica tarea en esto hace 25 años. Me dijiste, yo creo que estábamos a la par, pero nos está ganando por 5. Así que, Eugenio, nos queda 1 minuto para vos, para que ante todo esto que está ocurriendo, nos diga cómo querés que encaremos, y estás invitado permanentemente, porque es un tema de enorme sensibilidad social. Mira, yo creo que en estos tiempos de tanto debate y a veces de una contienda electoral bastante carente de propuestas, es decir, que a veces se confronta, pero no en términos de ideas, sino de cuestiones mucho más circunstanciales y bastante más soeces en otro aspecto. Me parece que tenemos que llamar todos a la reflexión. Después del 14 de noviembre va a haber un 15 donde se van a tener que deponer las actitudes hostiles entre los grupos políticos. Y mezquinas también, ¿eh? Exactamente, es decir, si no hay la posibilidad de una gran mesa para resolver los problemas de políticas activas en 3 grandes sectores que hacen a la seguridad social, el trabajo y la previsión, lo que es la salud y la educación, son 3 pilares que si no se acuerdan y si no se trabaja a corto, mediano y largo plazo sobre ellos, no solo vamos a estar con un grado de pobreza insoportable como el que hoy tenemos, sino que no le vamos a dejar tan siquiera la posibilidad de futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo te agradezco enormemente, querido Eugenio. Toda la suerte del mundo y a tu disposición. Lo mejor para vos, lo mejor y gracias a todos. No, por Muy favor. amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mi amor, ¿no querés ir llevando los platitos? Así yo llevo la torta. Decime que te encantó. Es Felipe, el hermano de Claudia, y Santi, su pareja. Sacaron un adelanto de sueldo en Galicia para comprar un regalo. ¿Te acordás que querías un LED 50 pulgadas? 50 pulgadas de LED. Justas. Para mi familia y para vos también. Galicia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiaria de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. En estas conclusiones, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Eugenio Semino, que es un argentino que actúa, que defiende al adulto mayor y además lo hace con una enorme transparencia y honestidad. Nos dijo que la primera medición le dio 65.000 pesos, es decir, vivienda, medicamentos, etc. Que la de ahora, que creo que está saliendo entre hoy y mañana, 75.000. Esto demuestra la forma en que trabaja esa defensoría que él la tiene a su cargo, con su equipo, por supuesto. Y también el otro aspecto, que ha llegado el momento que no nos dediquemos a utilizar la demagogia, la conveniencia política circunstancial, sino que tengamos en cuenta, como lo dije cuando dialogábamos con el doctor Semino, tenemos que pensar en el ciudadano, tenemos que pensar en los 7 millones del sector pasivo y tenemos que actuar de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es un derecho inalienable, imprescriptible incluso, y al cual le tenemos que dar toda la importancia que tiene. Yo tengo en eso una enorme tranquilidad espiritual, pero no quita que tenemos que seguir luchando hasta el último día, que tenemos que tratar de entendernos y que comprendamos todos aquellos que tienen responsabilidades a no encontrar argumentos para no prestarle la atención que verdaderamente se merecen estos 7 millones de compatriotas. Ese compromiso es ineludible. Asumámoslo con decisión, con coraje y con amor al prójimo. Que así sea, si Dios quiere. Hasta el próximo programa.